Con la introducción de hoy damos comienzo a este tercer bloque de estudios que hemos tenido a lo largo de estos meses y que vamos a seguir teniendo, pero con este tercer bloque ya culminamos este proceso de estudios en el que, basados en la serie de Chosen, hemos estado viendo estos materiales. El primero de ellos, qué significa ser elegido, donde estuvimos viendo el significado que tiene ser discípulo de Jesús. Y no hace falta que repasemos porque los vídeos están todavía a disposición para que podáis seguir viéndolos. En el segundo, que es mucho más reciente, os sonará que hemos estado acercándonos a lo que significan las bienaventuranzas. Bienaventurados los elegidos. Pero hoy damos introducción a este tercer y último bloque, el camino de los elegidos. Un material muy interesante que recomiendo que podáis adquirirlo, que lo podáis tener para poder seguir con detenimiento y en detalle todo el contenido. Realmente este tercer bloque está basado, diríamos, en 8 verbos. 8 verbos que todos ellos nos llevan a la persona de Jesús. Verbos como perdona, ve, llora, prepárate, deleítate, pide, recibe y confía. Con estos 8 verbos y todos, como digo, girando en torno a la persona de Jesús, vamos a ir descubriendo cómo es ese camino de los elegidos. Y hay un texto bíblico que de alguna manera introduce a toda esta serie, no solo introduce, sino que engloba todos los temas que se tocan en este tercer bloque, y que lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, en ese mismo Sermón del Monte que hemos estado viendo, pero a partir del capítulo 7. A partir del versículo 13 encontramos estas palabras: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este versículo, como digo, engloba el contenido de todos los temas que vamos a estar tocando, pero a la vez también sirve de introducción al tema de hoy. Mirad, en este versículo aparece un término que nos puede chocar muy fuerte: perdición. Perdición. Yo recuerdo que habían frases que yo creo que más de uno ha escuchado o incluso pronunciado, como la frase esta de: si sigues con esta persona te va a llevar a la perdición, o si sigues enganchado a esto va a ser tu perdición, ¿verdad que sí? Pero este concepto que Jesús utiliza en este texto va más allá, porque de alguna manera engloba, yo diría que de manera conjunta, la marcha de este mundo, del mundo y de la sociedad que nos ha tocado vivir. De hecho, si hiciéramos un pequeño repaso a nuestro mundo, pues tenemos por un lado algo que últimamente estamos oyendo, ¿verdad? Esa amenaza de guerra que por un lado y por otro siempre están resonando y que de alguna manera nos tiene como un poco o bastante preocupados. Pero también, sin ir más allá, tenemos todo un panorama en relación a nuestros jóvenes y adolescentes que preocupa bastante. Hace unos días conversaba con una persona y hablábamos sobre el concepto de futuro. Para nosotros, los que ya tenemos cierta edad, el futuro pues lo contemplamos siempre con una perspectiva de años, pero para un adolescente, para un joven, cuando hablas del futuro están pensando en la semana que viene o el mes que viene, porque para ellos es una cosa más inmediata, puesto que posiblemente no tengan una seguridad o una estabilidad que les haga pensar a más largo plazo. Pero también podemos hablar de la polarización social o podemos hablar de las crecientes rupturas familiares. Es decir, hay tantos temas que sin duda alguna este concepto perdición, y que también recoge o de alguna manera se deriva del verbo perder, pues realmente es algo que tenemos que tener muy en cuenta y es central en este texto bíblico que hemos leído. En él se nos habla de una puerta ancha y un camino ancho, de una puerta estrecha y un camino estrecho.
La puerta ancha y el camino ancho es el que de alguna manera conducen a la perdición, y la puerta estrecha y el camino angosto es el que conduce a la vida. Esto trajo a mi mente una lámina que se pintó a finales del siglo XIX y bajo el título Los dos caminos, y que quizá algunos tendréis en mente, y en ella está plasmada de manera gráfica cómo es el recorrido de esos dos caminos, todo repleto de citas bíblicas, y el final de un camino y el final del otro. Y la verdad es que si un artista hoy día tuviera que pintar esos dos caminos, posiblemente lo haría de manera muy distinta a aquella época, porque el contexto es totalmente distinto. Sin embargo, hay algo que no cambia. Cuando este texto habla de un camino espacioso que conduce a la perdición, uno puede imaginar que hay mil maneras de perderse en este mundo, que hay muchísimos elementos que nos van a servir de distracción, de desenfoque, de desorientación, elementos que nos van a llevar de un lado para otro y cuyo final es la perdición. Y, sin embargo, ese camino estrecho del que nos habla la palabra, pues es un camino que de alguna manera arranca, y por eso es estrecho, porque arranca de una sola persona, que es la persona de Jesús. De hecho, él mismo se presenta en varios textos de los evangelios como la puerta de las ovejas y también el camino, la verdad y la vida, o ese camino que conduce a la verdad y que conduce a una vida abundante. Mirad, también me venía a la mente, cuando pensaba en estas dos alternativas, me venía a la mente la figura de un embudo, porque un embudo sabéis que tiene una parte muy ancha y una parte estrecha. Cuando uno piensa en esa puerta y ese camino ancho, sin duda alguna, con el paso del tiempo se va volviendo estrecho y conduce a un solo final, que es la muerte. Sin embargo, el otro camino, que es un camino estrecho, es como el embudo, pero empezando desde el lado estrecho. Y ahí encontramos la persona de Jesús. Y conforme vamos avanzando en ese camino que el Señor nos brinda, se va ensanchando, porque Él es el que nos va dando una libertad sin límites, Él es el que nos va dando un verdadero sentido a esta vida, y al final acaba, como indica el texto, en una vida y en una vida abundante. Me viene también a la mente este pasaje de Ezequiel en el capítulo 47, donde se nos describe como un río que fluye debajo del templo y que emana desde donde está el lugar del altar, de donde brota ese río que pasa por debajo del templo y se va alargando, según se nos va describiendo en el texto. Conforme uno se va alejando, al principio el río tiene muy poco caudal, es decir, llega por los tobillos, pero conforme uno va avanzando medio kilómetro más, pues va llegando a las rodillas, va llegando a la cintura, y llega un momento en que uno no puede cruzar ese río si no es a nado. Y cuando el profeta sale de allí y vuelve y regresa por la ribera del río, pues se da cuenta de que está poblada de árboles frondosos y frutales. Y todo eso simboliza la vida de un río que empieza poco a poco y que va tomando caudal. Y esta es la imagen que me viene a la mente y que también está en consonancia con ese camino estrecho al cual nos invita Jesús, pero que con el paso del tiempo se va haciendo pues cada vez más ancho y más frondoso. En fin, no quiero dar mucho más contenido, pero sí apuntar a algo muy importante. En este capítulo de introducción se nos da un texto base del cual partir, que es el texto de Génesis, porque es ahí, en ese pecado original de Adán y Eva, donde arranca todo este proceso que acaba en toda esa perdición, ¿verdad? Y yo quisiera dejaros con 3 preguntas para que las podáis abordar, bien de manera personal, pero sobre todo en vuestros grupos ADN. La primera sería: ¿cuál creéis que fue el motivo o los motivos que dieron pie
a la desobediencia de Adán y Eva. La segunda pregunta es, ¿cuál sigue siendo el motivo o los motivos por los que las personas viven alejadas de Dios? Y en tercer y último lugar, ¿cómo crees que la Iglesia debe actuar para que las personas sientan la necesidad de volverse a Dios? Estas son las tres preguntas que me gustaría que pudierais debatir en vuestros grupos y poder sacar conclusiones muy importantes que os ayuden como grupo, que nos ayuden como personas y que nos ayuden también a transmitir ese camino que conduce a la vida, que es Jesús. Hasta aquí este capítulo de introducción y esperamos que este bloque sea, como han sido los anteriores, de gran edificación y bendición para la vida de todos aquellos que hayáis estado y que estéis siguiéndolos. Que el Señor os bendiga mucho.